Entonces, bueno, a modo de introducción, yo lo que he planteado es, nosotros hacemos un esfuerzo generalmente grande para obtener una serie de datos a lo largo de un tiempo, en un espacio más o menos limitado, que cuando queremos sacarle un rendimiento académico lo que tenemos que hacer es analizar los datos y publicar esos análisis, o intentar publicarlos. Normalmente lo que ocurre es que el editor nos devuelve, nos hace un feedback, entonces entramos en un ciclo de proceso de la información que se acaba convirtiendo en una carrera por publicar nuestro artículo, y al final lo que hacemos es un poco dejar de lado los datos que soportan esa investigación, porque al final lo que está, en muchos casos, lo que soporta la publicación es el contexto que le damos a esos datos, el análisis que hacemos de los datos, pero no los datos propiamente. Así que lo que vamos a hablar, para empezar, va a ser de los datos. Y para empezar, de cómo publicar los datos. Vale. Bueno, en principio nosotros tenemos nuestros datos. Yo trabajo con Access. Tenemos nuestra base de datos, ¿vale? Entonces tenemos varias formas de publicarlos. La primera forma de publicarlos es publicarlos como archivo de datos suplementario, unido a la publicación en la que hemos analizado nuestros datos, y que incluso en algunos casos el propio editor de la revista nos sugiere, nos recomienda o nos obliga publicarlos como archivo de datos. Este archivo de datos puede ser en todos estos formatos, pueden ser imágenes, archivos de texto, vídeos, audios, generalmente con un peso delimitado y que van incluidos dentro de la propia publicación. Entonces, en una publicación que sea relativamente densa pueden quedar ocultos los datos. Otra forma de publicar los datos es hacerlos accesibles a través de forma privada, a través, por ejemplo, de una página web. Como en nuestro caso, nosotros, por ejemplo, tenemos una página web con toda la información de la que nosotros disponemos sobre el género Califa, pero no es accesible a todo el mundo, en tanto que nosotros lo que arrojamos son consultas a la gente que accede a la base, pero no los datos propiamente dichos. Y la tercera opción es publicar un artículo de datos, que es de lo que va el taller. Yo prefiero llamarle artículo de datos porque es español. Si queréis hablar de data paper, hablamos de data paper. Vale. Para publicar nuestro artículo de datos, bueno, esto tenía que haberlo quitado. Lo que vamos a hacer es publicar primero los datos, hacerlos accesibles en un repositorio. En nuestro caso, que son datos sobre biodiversidad, será generalmente en GBIF, que todos habéis compartido datos con GBIF, ¿sí? Vale. Si fuesen datos genómicos, pues lo haríamos con GenBank, datos filogenéticos con Tribase, depende del tipo de datos que tengamos. Pero nosotros, en principio, como son datos de especímenes o de taxones, lo hacemos con GBIF. Y a partir del repositorio de datos vamos a fabricar nuestro artículo de datos, que va a consistir en los metadatos que describen los datos que hemos publicado ahí. Los metadatos luego vemos otra vez lo que son, aunque ya Paco lo ha mencionado. Bueno, entonces eso, lo que nos vamos a centrar va a ser en los artículos de datos, ¿vale? Esta es la secuencia que vamos a hacer de trabajo. Primero vamos a partir de unos datos que tenemos que estandarizar al formato Darwin Core. En principio todos los datos, como ya habéis compartido con GBIF, ya están estandarizados. Vamos a validar los datos para comprobar que ese estándar es el adecuado y luego no van a dar problemas a la hora de subirlos a la red. Los vamos a poner a disposición del público en lo que es el Integrated Publishing Toolkit, y finalmente vamos a publicar el artículo de datos en base a lo que hemos hecho disponible en la aplicación de GBIF. Estas son las aplicaciones, entonces. Bueno, los datos los vamos a tener en una base de datos, supongamos Access. Los vamos a estandarizar a Darwin Core. Bueno, los vamos a estandarizar a Darwin Core y vamos a añadirle unos metadatos, un contexto, con Darwin Test. Ese contexto lo vamos a validar, bueno, todo el conjunto lo vamos a validar con el validator, luego todo esto lo veremos más detenidamente. Los vamos a hacer disponibles en el IPT y finalmente los vamos a publicar. Esa es la idea del taller, entonces esta es la secuencia que vamos a seguir. Pues de otra forma, pues esta es la secuencia desde la base de datos hasta conseguir nuestro artículo de datos. Dicho de otro modo, lo que queremos es publicar los datos y no los análisis de esos datos.
¿vale? De forma que estos datos nos reporten algo y si no nos dan la fama, por lo menos que nos den un reconocimiento por los datos, ¿vale?